Y ya definida la integración de la comisión especial que va a abordar el tema de la reforma de la seguridad social, este proyecto que entró y que mañana entonces se va a comenzar a profundizar y a analizar. Estamos recibiendo con mucho gusto al senador Óscar Andrade, que es uno de los integrantes de esa comisión por el Frente Amplio. Un gusto que recibirte aquí en Ciudad Viva. El Frente Amplio ya dijo que, anunció mismo este lunes, que va a rechazar rechaza este proyecto. ¿Cuáles van a ser los puntos centrales que ustedes van a estar abordando en el trabajo que empieza? Nosotros creemos que tendríamos que discutir una reforma de la seguridad social y un ajuste de las jubilaciones. Y una reforma de la seguridad social es bastante más que empeorar la forma en la que los uruguayos acceden a la jubilación y empeorar la prestación de los uruguayos y uruguayas para la jubilación, que es básicamente lo que tiene este proyecto. O sea, en lo grueso de este proyecto establece más dificultades para acceder a la jubilación, sobre todo más dificultades para los uruguayos que están peor, porque en realidad computar 30 años de trabajo en determinada edad para una cantidad de uruguayos no es un problema. Pero los propios estudios que tiene la comisión de expertos vio que hay una cantidad de uruguayos que por distintas razones, informalidad, trabajo precario y demás, llegan a los 65 y no tienen 30 años de trabajo. Con el régimen anterior, con 25 años de trabajo a los 65 te podías jubilar, con este no tenés acceso a la jubilación. Que hayas cambiado el requisito no cambia la situación. O sea, vas a seguir teniendo uruguayos que a esa edad no tienen esos años de aporte y por lo tanto no se pueden jubilar. No los haces desaparecer del mapa. Entonces, ¿qué pasa con ese uruguayo o uruguaya, ¿no? Además, todos sabemos que a esa edad es muy difícil conseguir empleo formal. O sea, cualquiera de nosotros que conozca una persona de más de 60 que tenga que salir a conseguir empleo formal, sabe que atraviesa una enorme dificultad. Bueno, le esperaría un largo invierno desde los 65 a los 71 años. O sea, ese tipo de soluciones que plantea, claramente ahorrás. O sea, te ahorrás de pagar una jubilación a esa... ¿Y ustedes piensan incorporar alguna iniciativa que pueda llegar a ser votada? Bueno, nosotros primero queremos discutir, si abrimos el debate, una reforma de la seguridad social y no una modificación de las pensiones y jubilaciones, que básicamente las rebaja las pensiones por discapacidad, rebaja las pensiones a las viudas y establece exigencias mayores al barrer. O sea, lo que tenemos es que corre la condición de mayor edad a todos los trabajadores, o prácticamente a todos los trabajadores. O sea, casi no hay exclusión. Entonces, miran, se promocionó en su momento decir, bueno, la construcción y los rurales no van a estar en la exigencia de mayor edad. Después va a ser el proyecto y no es lo que dice el proyecto. El proyecto lo que dice es algunos puestos de trabajo de la construcción. Por ejemplo, ¿cuáles? Se verá en la reglamentación los que sean más penosos. Pero además para esos algunos puestos solo a los mayores de 45 años. Pero además que en los últimos 10 años ya hayan tenido 8 años en ese puesto de trabajo. Supongamos que se determina en la reglamentación que es el trabajo en altura y un obrero de la construcción de los últimos 10 años trabajó 7 en altura y 3 no en la altura, bueno, ese trabajador tendrá que seguir hasta los 65 años. O trabajó 3 años en la pesca y 7 en la construcción. Tampoco accede a la condición de poder jubilarse a los 65. Cuando en realidad, en el mundo, en Argentina, en Perú, la construcción se jubila a los 55, porque tenés envejecimiento precoz. O sea, lo que queremos discutir es, bueno, vamos a una reforma de la seguridad social, discutamos la infancia, discutamos el sistema de cuidado, discutamos cómo se accede al trabajo a esa edad, porque si tú estás generándole a la población aumentar la edad para jubilarse, tenés que tener un mecanismo de acceso democrático, o sea, cómo generás condiciones para poder seguir trabajando a la persona que queda sin trabajo, porque el uruguayo no se jubila a los 60. Promedio se jubila a los 63. El problema se da cuando quedás sin trabajo a los 60, es cuando se jubila a los 60, o cuando tenés condiciones de salud precaria, que es lo que pasa en alguna rama de actividad. Ejemplo, industria frigorífica, la mitad de los trabajadores casi se jubila por discapacidad. Y a ese sector le vamos a ensanchar la cantidad de años para... O sea, quien pensó esta reforma, ¿se paró alguna vez en una planta de desosado, de faena, para ver las condiciones de trabajo que atraviesa ese sector de actividad? Entonces, ni el aumento de años al barrer, ni no colocar arriba de la mesa las cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, que es otro elemento que nos preocupa. Claro. O sea, si vamos a hacer un acuerdo integral, tiene que estar arriba de la mesa la cuestión del financiamiento, sobre el que la reforma no dice nada. Óscar, ayer escuchaba al senador Gandini, del Partido Nacional, decir que esta visión algo apocalíptica que tiene el Frente Amplio sobre el proyecto de reforma jubilatoria es muy parecido al proyecto es muy parecido a los argumentos que utilizó el Frente Amplio para referirse a la LUC. La LUC se aprobó, no pasó nada de aquello que decía el Frente Amplio y que esto parece que fuera un poco lo mismo.
¿Qué tienen ustedes para contestar? Bueno. Porque obviamente ellos, el Partido Nacional y el Partido de la Coalición, no tienen esa visión que tiene el Frente Amplio con respecto a esta reforma. Bueno, la LUC se aprobó con un discurso que sostenía que la ley de urgente consideración era una herramienta imprescindible para mejorar la seguridad. Y estamos en el peor año de la historia del Uruguay en nivel de homicidios, el segundo peor año de la historia del Uruguay en nivel de homicidios, cerrado año móvil. Entonces, pensar que no pasó nada, tenemos una situación del sistema carcelario a punto de estallar, que era parte de lo que sosteníamos cuando se discutió la ley de urgente consideración. La regla fiscal y la aplicación de una medida estricta en términos fiscales ha generado un ahorro importante en medio de que la pobreza infantil subió del 16 al 22%. O sea, la lógica de que la LUC no pasó nada, y bueno, y el formato de la LUC en educación que pulverizó la participación de los docentes en los ámbitos desconcentrados deriva en una reforma educativa que viene generando un conflicto enorme, sobre todo por la no presencia y no participación. O sea, yo miro el tema de la LUC no pasó nada y me parece que, bueno, sí, con la LUC pasaron un conjunto de situaciones que... La pregunta sería al revés, ¿cuáles son las mejoras que tenemos a partir de la ley de urgente consideración? Y ahí sí que cuesta encontrar algo en el casillero. En este caso es muy concreto, no. En el caso de la LUC vos tenías que interpretar, decir, bueno, pero cárceles superpobladas, hacinadas, ¿en qué país del mundo mejoró eso la seguridad? Y en todo caso hay interpretaciones distintas. Yo creo que mayoritariamente, si uno mira los países con menos violencia, no son los que tienen esa situación de superpoblación carcelaria. Ahora, en este caso es muy claro. O sea, las pensiones por discapacidad, ¿empeoran o mejoran? Empeoran. Bajan casi un 20%. O sea, la persona que está en situación de discapacidad va a cobrar menos. O sea, es muy concreto, no admite interpretación posible. Si un trabajador muere en un accidente de trabajo, la familia quedaba con una pensión de por vida, quedaba, y ahora no queda. Va a depender de la edad. O sea, esa viuda y esos hijos que quedan de costado, ahí claramente vas a ahorrar. Ahora, el problema que nos tenemos que preguntar es, ¿ese es el ahorro que queremos hacer en materia de seguridad social? Nosotros creemos que no. Entonces, hay una discusión en este costado y hay una segunda discusión que es en el financiamiento, donde hay inequidades que no se tratan. El sector rural es muy claro, ¿no? Que no es homogéneo, pero, por ejemplo, alguien tiene más de 500 hectáreas y paga por un ficto de contribución a la seguridad social menos que un kiosquero. Entonces, lo que tenemos que decir es, en términos de equidad, de capacidad contributiva para asistir a la seguridad social, si vamos a una reforma que queremos que sea sustentable, donde se colocan un conjunto de exigencias, en ese conjunto de exigencias, ¿no tendría que estar claro el panorama de que también a la hora de aportar a la seguridad social lo hagamos en función de nuestras capacidades contributivas? Segundo elemento, si el costado de la reforma es para atender la primera infancia, ¿no tendría que haber un costado que colocara compromisos de extensión del sistema de cuidados, de protección a la infancia, en esta discusión de la reforma de la seguridad social, para que no sea una promesa para después? O sea, en términos de la integralidad de la reforma, vemos qué es lo que falta, porque si vamos a un acuerdo nacional, las bases del acuerdo tienen que ser muy sólidas en el sentido de decir, no solamente exigencia a los trabajadores, que en este caso claramente tienen, en el sentido de la inmensa mayoría se va a jubilar con mayores exigencias y peor, y muchos no se van a poder jubilar, que es lo más dramático, porque decir, bueno, si yo tengo que trabajar un año más y lo puedo trabajar, de repente no es el gran drama. El problema es el que no tiene trabajo a determinada edad, que es de lo que nos estamos olvidando. Cuando flexibilizamos el acceso a las jubilaciones en el año 2008 y generamos la condición de que en vez de 35 bajaras a 30 años y que pudieras con 58 años de edad y 28 de aporte tener 2 años de seguro de desempleo como prejubilatorio, lo hacías no de generoso, sino porque tenías una situación donde 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no podían acceder a la jubilación. O sea, es un hecho de la realidad. O sea, te iba a explotar de alguna manera. Entonces, no se pueden mirar las cuentas fiscales sin mirar la realidad del trabajo. Entonces, lo que falta en la discusión, voy a poner un ejemplo, un elemento que es emblemático. El cambio tecnológico viene sustituyendo puestos de trabajo. No vamos a incorporar nada que determine la condición de cómo la incorporación de tecnología deriva en que tiene que tener un componente de tributación que fortalezca la seguridad social para atender que no te quede sociedad por el costado. ¿Por qué se licuó todos estos temas que se hablaron durante los 2 años de funcionamiento de esta comisión de expertos integrado por muchos sectores de la sociedad, encabezada por Rodolfo Saldain?
se habló de una reforma de la seguridad social, no solamente una reforma jubilatoria como es ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué se licuó el proyecto? Bueno, lo que nuestros compañeros fueron con un planteo integral, por la delegación del Frente Amplio nos consta, y el perímetro que se les colocó en la discusión es, nosotros vamos a discutir esto, por parte de los técnicos del gobierno. Vamos a discutir las pensiones y jubilaciones. Y si es un estudio técnico potente que tiene un montón de cosas que están buenas desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, el trabajo que se hace en Chile sobre el tema de expectativa de vida relacionado a estratos sociales ubica que hay una diferencia de 11 y hasta 18 años más de expectativa de vida en sectores de clase media alta comparado con sectores populares. A la hora de pensar la seguridad social, tenés que colocar esta parte de la realidad. Nosotros hicimos estudios epidemiológicos en su momento en la construcción que demostraba que el obrero de la construcción sufre envejecimiento precoz, muere antes. Entonces, si tenés un sector que muere antes, ¿le vas a exigir más años para jubilarse? Bueno, parece que no es sensato. Por más que claramente en todo esto ahorrás. Ahora, no puede ser el sentido principal de la reforma de la seguridad social un ajuste, porque entonces no es una reforma de la seguridad social, sino que es fundamentalmente un ajuste de pensiones, ¿no? Andrade, ayer estuvo el senador Gandini hablando justamente, entre otros temas, de la reforma, y dice que el Frente Amplio ha dejado las puertas abiertas y no propone nada, y que ellos sí se están metiendo con la caja bancaria, la caja militar y demás. Concretamente, ¿el Frente Amplio va a trabajar, tiene algunas propuestas que va a plantear en este articulado? Sí, claro. Algunas honestas. O sea, abramos la discusión de financiamiento, abramos la discusión de mercado de trabajo, abramos la discusión de acceso al mercado de trabajo, trabajemos la desigualdad de género, trabajemos las cuestiones que tienen que ver con el sistema de cuidado, trabajemos la cuestión de la discapacidad. Todas cosas que no están en el proyecto. Voy a poner un ejemplo. Habrá tiempo, porque sí, tiene que haber gobierno tiempo. Dice que lo quiere Bueno, el Parlamento tiene que tratar tratar con seriedad, porque, a ver, vos estás hablando de la posibilidad de jubilarse de la gente o no. O sea, cuando levantés la mano, lo que vas a hacer es que Juan, María, José, mañana van a tener una condición donde se les quita la posibilidad de un derecho, ¿o no? Es eso lo que estás estableciendo. O sea, si hoy tenés una persona que con 25 años de aporte llega a los 65 años de edad y se puede jubilar, y se lo vas a cambiar a que va a tener que tener 30 años de aporte, ¿no? Que, repito, que lo cambies hoy en la norma no cambia que mañana vas a tener esa circunstancia. Entonces tienes que hacerte responsable de eso, ¿no? O sea, ¿cómo tomás las medidas para reducir la informalidad? Para generar condiciones de mayor control sobre el trabajo no legal. O sea, hay un conjunto de aspectos que por más que los resuelvas hoy, esto te va a caer mañana, entonces no es cualquier cosa lo que estamos resolviendo. A ver, familias que queden desprotegidas cuando muera un trabajador y no tengan más pensión. ¿Y quién atiende eso mañana? O sea, puedo votar eso hoy de apuro. ¿Pensamos que eso va a desaparecer? Esa circunstancia concreta, ¿desaparece mañana? ¿Y cómo van a trabajar, por ejemplo, pienso los acuerdos, ¿no? El propio Cabildo Abierto ha manifestado que si bien ha habido un acuerdo, ellos dicen que hay margen para implementar cambios. ¿Buscarán alianzas de ese tipo? ¿Buscarán unificar, por ejemplo, iniciativas con Cabildo? Bueno, es que el espacio del Parlamento es un espacio... es el que el pueblo eligió para que trate estos temas. No se pueden tratar por fuera del Parlamento. Va a empezar recién mañana una discusión de esta magnitud. O sea, estamos hablando del futuro en el proyecto por lo menos de 1 millón de trabajadores actuales, que es parte también de lo que tenemos que discutir, ¿no? Que no es de la reforma, pero es de la reforma. Este gobierno que está gobernando hoy llegó al gobierno, ganó los votos, llegó legítimamente, por escaso margen, pero llegó con un programa y una campaña electoral. En la campaña electoral el gobierno fue contundente, claro, categórico, en el sentido de que su ensayo de reforma de la seguridad social había una cosa que no iba a hacer jamás, que es afectar las condiciones de acceso a la jubilación a quienes hoy están trabajando, ¿no? Esto lo planteó el hoy presidente Lacalle, en cuanta entrevista se le cruzó. El resultado que tenemos hoy, en principio, establece mayores exigencias para acceder a la jubilación a casi 1 millón de trabajadores. O sea, la primera discusión que tenemos que colocar arriba de la mesa es cómo es posible que en medio de la campaña electoral se fue categórico, contundente, en que jamás iban a cambiar las reglas de juego a quienes estaban trabajando, y apenas se empieza a anunciar el proyecto de reforma. Es un proyecto de reforma, bueno, el primero era peor, ¿no? En este sentido, afectaba a todos los que eran menores de 57 años en la posibilidad de jubilarse. Ahora es un poquito más abajo. Pero lo que te digo es, la mayoría de quienes hoy estamos trabajando tenemos que trabajar más años para acceder a la jubilación con este proyecto de reforma. No fue lo que se dijo en campaña. No se puede pretender traer un proyecto que tiene muy poco que ver con lo que prometiste en campaña electoral y pedirle al Parlamento que lo apruebe casi a tapa cerrada. Porque, repito, vos tenés que hacer... Va a haber discusión. Tenés que estudiar. A ver, cuando nosotros decimos
que la inmensa mayoría de los trabajadores se veía perjudicado con la jubilación. Fue un estudio que llevó meses a hacerlo, en la simulación, en el formato anterior. Ahora tenemos un formato nuevo, ¿no? Los primeros estudios de proyección dan que la mayoría de los trabajadores se van a jubilar con menos con este proyecto, ¿no? Y que muchos no van a acceder a la jubilación. Bueno, hay que terminar esos estudios, tener claro antes de votar cuáles son las consecuencias, para que mañana no se diga, a ver, ¿qué pasa? Se pierde legitimidad. Cuando Saldain reforma la anterior reforma de la Seguridad Social, la promesa era que íbamos a tener un fuerte componente de ahorro individual, que iba a ser jubilaciones muy potentes, iban a generar una condición, 2 jubilaciones. Yo recuerdo esta propaganda de gente que estaba en la luna porque ya no le queda lugar donde pasear con las cuantiosas jubilaciones. Han pasado 25 años, 26 de esa reforma. Y el promedio de jubilaciones que da la SAFAP es de 7.000 pesos, cuando el promedio de jubilaciones del BPS es de 29.000 pesos. O sea, qué poco tuvo que ver esos anuncios grandilocuentes. Bueno, eso tuvo que arreglar con lo de los 50. Que sí, que además generó un conjunto de estragos por el camino. Y además generó durante muchos años que hicieran platales, hasta que se le limitó la posibilidad del cobro de comisiones. Tenías que hacer 50 millones de dólares de ganancia por año, 2017, por ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo es, no podemos discutir una reforma tan importante a marcha camión. Creo que hay que tomarse los tiempos suficientes, porque también la forma hacia los contenidos. Y porque además el pueblo te eligió para que legislaras con responsabilidad. Y creo que eso es lo que tiene que hacer la comisión esta que se formó, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que va a salir a explicar el Frente Amplio, de acuerdo a lo que señalaba el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira? Porque uno escucha los argumentos y son claros, son muy contundentes en cuanto que, señores, esto los va a perjudicar. No en lo inmediato, porque esto es algo que como que los efectos se patean un poco para adelante. ¿Es necesario tanta explicación cuando parece que todo está tan claro? Bueno, en realidad porque tenés que construir acuerdos internos y sobre los temas de seguridad social muchas veces no hemos tenido acuerdos profundos. Y entonces también tenías un tiempo para construir internamente los acuerdos. Se lograron construir acuerdos en estas claves, ¿no? Falta financiamiento, falta integralidad en la reforma, castiga prestaciones, no plantea alternativas de cuál es la solución para los miles de trabajadores que van a quedar en ese limbo de determinada edad y aportación de trabajo. O sea, se castiga en particular a los trabajadores más pobres. Es clarísimo. O sea, quienes tienen estas dificultades, sobre todo de aportes, es a los trabajadores más pobres. Bueno, falta integralidad. Falta atender el sistema de cuidado, o sea, sobre los consensos que se van construyendo y otros que derivarán de la discusión a posterior, porque seguramente nosotros pensamos que va a haber modificaciones en el debate parlamentario, esa ha sido la historia. Está bueno que los senadores del Frente Amplio, junto con los técnicos y los equipos, junto con los diputados, porque se va a armar un trabajo bicameral, y junto con también las organizaciones de la sociedad civil, porque si estamos cuestionando de que no se puede reformar la seguridad social sin un gran diálogo social, que no es un equipo de expertos. El gran diálogo social es los representantes de la UNASPU, del PICNT, de las cámaras empresariales, discutiendo una perspectiva integral. Yo entiendo, tengo claro que, a ver, los sectores de las cámaras empresariales que no le aumentan medio punto de la contribución a la seguridad social en esta reforma cuando se habla de sustentabilidad financiera, y a priori no tienen muchas ganas de discutir, ser parte de la solución, cuando toda la solución se carga sobre las espaldas de los otros. Y es más difícil lograr los acuerdos o consensos a la interna del Frente que lo que se va a presentar. Digo porque además también ya el presidente del Frente dijo que, bueno, que se va a votar en general, que no se va a votar en general, pero sí algunos artículos. Bueno, hay que estudiarlos. A ver, ahí vos me decís, puede haber aspectos, yo lo que veo ahora, marginales de la reforma, en los que no estás en contra. Yo qué sé, si el Frente Amplio computó en su momento 1 año por cada hijo a la mujer para poder acceder a la jubilación. Hay un planteo ahí de que si el hijo está en situación de discapacidad se mejore ese cómputo. Sí, ese aspecto. Sí. Está claro que no es algo que la aguja va a mover en materia de seguridad social, va a ser elemento sustantivo en materia de seguridad social. Pero tenés que explicar lo grueso en materia de seguridad social, ¿no? ¿Pero será la mayoría de los artículos como dijo Pereira? No, creo que Pereira no dijo eso. ¿No? Por lo menos lo que me dijo a mí es que no dijo eso y fue malinterpretado en la entrevista. Pero, a ver, lo que tienes que ver es el centro de la reforma. Hay aspectos de la reforma que son centrales. Aumentar la edad jubilatoria al barrer, no. Ir a una reforma de la seguridad social que no tenga fuentes de financiamiento que impliquen también ahí construir más equidad, no. Que no atienda al mercado de trabajo, no. Bajar las pensiones, no. Bajar las prestaciones por discapacidad, no. Al contrario. ¿Por qué es que la persona que accede a una jubilación en situación de discapacidad se le computa más?
es por derroche. No, es porque si estás en una situación de discapacidad vas a tener más gasto. O sea, es elemental. O sea, si vos tenés dificultad de movilidad, es evidente que vas a tener situaciones más complicadas porque las sociedades se construyen de forma tal, se construyen mal, ¿no?, que excluyen a la población en situación de discapacidad. No pensamos el transporte, no pensamos el acceso a la salud, no pensamos... Y resolver ese costado, que es lo que tendríamos que resolver, es una transformación con sentido de época. Ahora, empezar por recortar la prestación a quien se jubila por estar en discapacidad, nos parece que nos hace mal el mensaje que damos como sociedad. Es decir, acá que quiero ahorrar. Bueno, no nos parece que sea el lugar donde se tenga que ahorrar. ¿Y qué pasa con el tema de las cajas? Que decía hoy, el otro día, justamente Jorge Gandini, que este proyecto tocaba las distintas cajas. Va a una convergencia. ¿Cómo? ¿Sí? Que va a una convergencia de las cajas. Pero sobre todo la que últimamente han estado en cuestión toda la caja por ser deficitarias y todo, pero sobre todo la que ha estado siempre arriba de la mesa, la caja militar. Sí, no hubo ni un solo voto del Partido Nacional para la reforma de la caja militar. Solo pasamos de 38 a 48 años la posibilidad de jubilarse. Fue una reforma tímida, ¿no? Porque fíjate, 48 años. Fue una reforma tímida porque no teníamos los votos. La última reforma de la caja militar. Sí, no hay duda que hay que reformar el sistema de pensiones, que es un retraso complicado. Lo que tenés que ver, ¿a qué sistema de convergencia vas? Es un sistema de convergencia, un mal sistema mixto, en nuestra opinión, porque hace obligatorio todos los recursos de la SAFAP en todos los niveles, desregula la posibilidad de los ahorros. O sea, el problema es a qué sistema vas en convergencia. Que tienen que converger las cajas, estamos de acuerdo. Lo que tenemos que discutir es a qué modelo de convergencia vamos. Yo creo que en este caso se elige un mal modelo de convergencia a las distintas cajas, ¿no? Pero las desigualdades, sobre todo, con las que acceden a la jubilación determinados sectores de las Fuerzas Armadas. Sí, claro. No, es que hay que tratarlo. Tanto que lo tratamos en soledad en el 2018. O sea, no es que no lo tratamos en soledad. Hubiéramos necesitado una reforma mucho más radical que la que hicimos en el 2018. Nos quedó con gusto a poco. Es más, el proyecto original avanzaba mucho más rumbo a esa reforma. ¿Y este proyecto qué dice? Cabildo abierto. Este proyecto lo que tiene es un largo sistema de transición, por lo tanto vas a tener miles de jubilaciones que van a tener este componente de privilegio. Si hay un planteo de acelerar este proceso en la caja militar, no hay duda que el Frente Amplio lo acompaña. Y condiciona, y por lo menos la última por mi parte, porque estamos medios cortos ahora, pero condiciona la posibilidad de volver a ser gobierno, el apoyo o no, y lo que van a votar en esta reforma de la Seguridad Social. El famoso costo político. A ver, yo lo que creo que si lo que condiciona es que seas leal a tus ideas. Vos lo que no podés abandonar son tus ideas. Entonces vamos a defender iniciativas todas de las que vayan en dirección a una mayor justicia social. Voy a poner un ejemplo de lo de la caja militar. Jubilaciones militares de privilegio, de gente que se jubiló con mucho más por encima de lo que era su ingreso, que tienen que aportar a la seguridad social de manera diferencial, sí, estamos de acuerdo. Tanto que presentamos un momento un proyecto de ley que no se votó porque se nos escapó un diputado cuando teníamos mayoría, que fue Darío Pérez, hoy ingresado al Partido Nacional. O sea, tantos que trabajamos la cuestión de determinados privilegios jubilatorios, además generados en el 74, digo la fecha, en el 74, en qué condiciones es que se dieron determinados privilegios de reforma de la seguridad, de las jubilaciones y las pensiones a sectores militares, sobre todo a las altas jerarquías, que si estamos en condiciones de retomar medidas de ese tipo, sin duda, el Frente Amplio va a tener los votos. Ahora, ¿a qué tiene que ser leal el Frente Amplio? Esas sus ideas. O sea, no vamos a acompañar medidas que tengan que ver con recorte de derechos, menos con recorte de derechos al barrer, menos que profundicen inequidades. Si hay un problema de seguridad social, hay que aportar a ese problema en función de las capacidades. Por lo tanto, coloquemos toda la discusión, ¿no? A ver, el BPS precisa arriba de un punto del producto de asistencia para poder sostenerse, sí. Ahora, en Uruguay hay cerca de 3 puntos del producto que se exoneran a sectores empresariales en impuesto a la renta de actividad empresarial e impuesto al patrimonio. 3 veces más que al BPS. Entonces vamos a una discusión de nuestros recursos, los recursos país. ¿Por ahí podrían sacar recursos? ¿Y cómo se distribuye? Tenemos que discutir, cuando decimos fuente de financiamiento, veamos fuentes de financiamiento. ¿Será una de las propuestas del Frente? Sí, no hay duda. Yo creo que cuando decimos, abramos la discusión a las capacidades contributivas para atender la seguridad social, los países que tienen mayor cobertura de seguridad social y lograron mayores niveles de bienestar, no son países que tengan una carga tributaria raquítica. No, miremos los países con estado de bienestar y no son países en donde la carga tributaria es raquítica. Al contrario. Es más, los países de la OCDE
tienen una tasa de impuesto al patrimonio de 8 puntos. Uruguay no llega a 2. O sea, lo que estamos diciendo es, si vamos a abrir una discusión sobre la cobertura que necesita el Uruguay en materia de seguridad social, discutamos todo. Discutamos el trabajo, discutamos el cambio tecnológico, discutamos la desigualdad de género, discutamos la infancia. Bien, habrá que ver cómo seguimos la discusión. Exacto. Última cosa. Parten de la base de que es necesaria la reforma de la seguridad social en general, sobre todo por algo que se ha anunciado mucho, incluso por parte del Frente Amplio en su momento, de que si se sigue así, a corto plazo, la seguridad social va a terminar desfinanciada. A ver, sí y no. En 30 segundos. A ver, sí y no. O sea, lo que estoy diciendo es, cuando miremos el financiamiento de la seguridad social, miremos todo. Porque el BPS hace un montón de exoneraciones. Saquemos la cuenta si no las hace. El BPS no solamente paga jubilaciones y pensiones, atiende un montón de prestaciones. Bueno, pasamos de 100.000 a 400.000 asignaciones cuando generamos el plan de equidad, atiende prestaciones por discapacidad, atiende seguro de desempleo. O sea, no solo atiende las jubilaciones. 100 millones de dólares le cobra la DGI por el traslado de los puntos de IVA. O sea, cuando miremos las cuentas del BPS, en un momento hagamos esa cuenta si solamente pagara jubilaciones. Y no es solo lo que hace el BPS pagar jubilaciones. Entonces, cuando como Uruguay tomamos la decisión, no, pero también tenemos que cubrir al trabajador que está en desempleo. También tenemos que cubrir determinadas cuestiones de salud en el Cansani. También tenemos que cubrir determinadas prestaciones. Eso todo está en la cuenta del BPS. Entonces, claro, cuando hablamos de déficit, lo que tenemos que definir es, ¿pero está bien o no como Estado que nos hagamos cargo de esta cobertura? Si nos hacemos cargo de esta cobertura, capaz que no tengamos que ponernos en la cuenta del déficit del BPS, sino de políticas públicas que tenemos que defender, ¿no? Entendido. Oscar Andrade, muchísimas gracias y bueno, ojalá buen trabajo por toda la sociedad, lo que salga, ¿no?, de esta... Sí, ojalá se construyan acuerdos, ¿no? Porque también es eso. En principio vamos a la discusión diciendo, sería bueno que se construyan acuerdos. Para construir acuerdos hay que poner todo arriba de la mesa y no solamente un costadito de la discusión que es la fiscal, ¿no? Bueno, felicitaciones por el triunfo futbolero. Muy bien, muy bien. Ni hablé de fútbol. Me porté como un gentleman. Estás cuidando los votos. Muchísimas gracias y nosotros hacemos una breve